Buenos días, soy el doctor Orlando García y estoy a cargo de la Clínica de Esclerosis Múltiple del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. Definamos primero qué es esclerosis múltiple. Esta es una entidad desmielinizante, autoinmune, más frecuente que afecta el sistema nervioso central. La estructura más importante del sistema nervioso, esto incluye la médula espinal, el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que son justamente las áreas que más se ven afectadas en esta enfermedad. La mielina es una sustancia que envuelve las fibras nerviosas que discurren a lo largo del sistema nervioso central. La función de la mielina es que la velocidad de transmisión de esos impulsos nerviosos sea mayor, es decir, que la transmisión de los impulsos sea más efectiva. Estos impulsos van y vienen a lo largo del sistema nervioso central y tiene que ver con todas o la mayoría de nuestras funciones. La mielina se ve lesionada, como ustedes pueden ver aquí en esta imagen. Además puede afectarse también las fibras que discurren por debajo de la mielina, llamadas axones, y este es un poco el sustrato patológico de la esclerosis múltiple, es decir, el daño de la mielina y el daño de los axones. Esto va a provocar los síntomas de la enfermedad, es decir, la falla en la transmisión nerviosa es lo que finalmente se va a traducir clínicamente en síntomas de la enfermedad. La causa no está bien determinada todavía. Pareciera que hay varios factores que influyen en el desarrollo de esclerosis múltiple. Para que una persona tenga esclerosis múltiple pareciera que hubiera que tener una cierta predisposición genética a padecer la enfermedad. Pero además deben interactuar otros factores, como son factores ambientales, como la luz solar, la vitamina D, el consumo de tabaco, el consumo de sal. Se especula también que algunos virus, como el virus Epstein-Barr, podría influir en el desarrollo de esclerosis múltiple en una persona genéticamente predispuesta. La EM es una enfermedad autoinmune. Esto significa una enfermedad de autoagresión. El sistema inmune es nuestro sistema de defensa y la esclerosis múltiple es el ejemplo de enfermedad autoinmune neurológica más frecuente, más importante. Es una enfermedad que es más frecuente en las mujeres, en una relación de 2 o 3 mujeres por cada varón. Es una enfermedad de gente joven, afecta predominantemente entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, existen casos pediátricos y existen casos de esclerosis múltiple de aparición más tardía, pero es lo menos frecuente. Se trata de una enfermedad que afecta predominantemente la raza blanca, es decir, afecta a los caucásicos. EM afecta aproximadamente 2,5 millones de personas en el mundo. En Argentina, recientemente hemos efectuado un estudio epidemiológico que nos dio una cifra que nos sorprendió un poco, de alrededor de 38 pacientes por cada 100.000 habitantes. Es decir, que pareciera que claramente la esclerosis múltiple ha ido aumentando en nuestro país y así ha ocurrido también en otros lugares del mundo. Se trata de una enfermedad potencialmente discapacitante, y digo potencialmente porque no podemos generalizar en cuanto al desarrollo de esclerosis múltiple. Cada persona con EM puede tener un patrón evolutivo distinto, es decir, puede tener una esclerosis múltiple más severa o más leve, y por eso hablo de potencialmente discapacitante. El curso es, como les decía recién también, impredecible. Al momento del diagnóstico, el médico no puede arriesgar un pronóstico de severidad o de curso o qué va a pasar con ese paciente en el devenir de los años. ¿Es esta una enfermedad contagiosa? No, no lo es. No es tampoco una enfermedad típicamente hereditaria. Yo hablé de predisposición genética, pero esto no significa que sea una transmisión de padres a hijos. Hay algunos datos en la medicina, algunas enfermedades que también se llaman esclerosis y algo más, y eso suele generar cierta confusión.
Esclerosis múltiple no es sinónimo de esclerosis lateral primaria, ni de esclerosis lateral amiotrófica, ni de arteriosclerosis, ni otoesclerosis, y tampoco es sinónimo de otras enfermedades desmielinizantes que pueden afectar, por ejemplo, los nervios de los miembros. Así que es importante diferenciar esclerosis múltiple de otras entidades que solo tienen de parecido el nombre, pero que son absolutamente distintas. La forma clínica de evolución de la AM típicamente es la forma recaídas y remisiones, donde los pacientes evolucionan en forma de episodios de agravación con aparición de síntomas neurológicos y luego una mejoría, seguido de un periodo de remisión, de estabilidad, para después de un tiempo aparecer un nuevo episodio clínico. Esto es lo que llamamos fases de recaídas o brotes y remisiones. El 85% de las personas con EM presentan este tipo de cuadro clínico. Con el correr de los años, la enfermedad puede ir variando su forma de evolución hacia lo que se llama fase secundaria progresiva, donde tienden a desaparecer estas recaídas y la evolución es más lentamente progresiva. Hay un porcentaje menor, entre un 10 y un 15% de las personas que presentan esta fase progresiva, pero desde el comienzo mismo de la enfermedad. Es decir, no tienen recaídas o tienen alguna recaída muy esporádica. Ciertamente los síntomas son muy variables de una persona a otra, es decir, no todas las personas con EM tienen el mismo patrón, digamos así, clínico, sino que esto es muy variable. La debilidad muscular afecta generalmente más los miembros inferiores. Y esto puede ser extremadamente variable. Por ejemplo, pueden ser síntomas bastante sutiles, como por ejemplo cierta dificultad para subir escaleras, tener una pérdida de fuerza muscular más severa, inclusive. La espasticidad es otro síntoma que generalmente también afecta los miembros inferiores. Una sensación de endurecimiento, de entumecimiento, de rigidez de las piernas, que generalmente aparece al efectuar un movimiento, por ejemplo, incorporarse de la cama, incorporarse de una silla, y a veces afecta significativamente la capacidad de marcha. La fatiga es un síntoma muy importante en EM, es lo que llamaríamos un síntoma oculto, es un síntoma que no se ve. Es una sensación de cansancio, de fatiga, que va agravándose a lo largo del día en la medida que la persona va desarrollando sus actividades. El temblor no es un síntoma tan frecuente, pero a veces puede comprometer los miembros superiores, inclusive la cabeza. También puede afectar funciones como la escritura o las tareas manuales. Problemas en el equilibrio son más frecuentes. Las personas pueden tener un andar inestable, con una tendencia a separar las piernas, y esto también puede generar riesgo de caídas. El vértigo, los mareos también pueden aparecer en algún momento de la enfermedad. Los problemas esfinterianos, los problemas urinarios, generalmente se expresan a través de una necesidad urgente de vaciar la vejiga. Este es el síntoma más frecuente y se ocurre tanto en hombres como en mujeres. La constipación es otro hecho bastante habitual, a veces requiere de algún tipo de dieta o de manejo particular. Los trastornos sexuales, algo de lo que los médicos generalmente no preguntamos y los pacientes nunca cuentan, pero son bastante frecuentes en ambos sexos de personas que padecen esclerosis múltiple. En los hombres, disfunción erectiva, disminución de la libido, en la mujer también, disminución de la libido, problemas en la lubricación vaginal. Los problemas de memoria se ven en alrededor del 50% de las personas que padecen EM. Generalmente incluyen problemas de atención y a veces tienen un cierto impacto, sobre todo en el plano laboral. Desde ya todos los síntomas de esclerosis múltiple tienen un manejo particular, es decir, desde el punto de vista del tratamiento, cada uno de los síntomas que yo mencioné tiene un abordaje terapéutico o de rehabilitación en particular.
Algunos datos sobre el diagnóstico, cómo los médicos diagnosticamos esclerosis múltiple. En principio es importante un minucioso, un cuidadoso examen neurológico acerca de la historia de la enfermedad de la persona y poder establecer un cuadro clínico determinado. Adicionalmente usamos otras herramientas como es la resonancia magnética. En algunos casos podemos hacer una punción lumbar, análisis de sangre y también otros estudios electrofisiológicos llamados potenciales evocados. Todas esas herramientas nos permiten configurar un diagnóstico porque lamentablemente al día de hoy EM no tiene una prueba diagnóstica específica. Las reacciones de las personas al momento de un diagnóstico de esclerosis múltiple pueden tener distintas fases en lo que yo decía, el camino hacia la adaptación. Habitualmente, inicialmente hay un periodo de shock, de cierta negación, donde el paciente tiene necesidad de buscar otras opiniones, una segunda opinión de otro especialista. Hay también una sensación de enojo, de cuestionamiento, búsqueda de alternativas. Esto es una cosa importante porque muchas veces los pacientes buscan una resolución más o menos milagrosa del problema, apelan a determinadas dietas, a terapias alternativas, a Internet, la búsqueda de datos en Internet, lo cual debería ser muy cuidadoso, y los médicos recomendamos algunas fuentes de Internet que sean más confiables y no simplemente bajar información de calidad dudosa muchas veces. En términos generales, el manejo terapéutico de la esclerosis múltiple incluye el manejo de las recaídas, de los brotes, el manejo de la evolución de la enfermedad, es decir, las terapias inmunológicas que implementamos habitualmente, el manejo sintomático y un aspecto también muy importante que es la rehabilitación, el lugar que le damos a la rehabilitación física y cognitiva de nuestros pacientes. Hablamos de una rehabilitación integral. El tratamiento de la esclerosis múltiple es multidisciplinario, donde interviene una cantidad de especialistas, neurólogos, terapéuticas físicos, kinesiólogos, nutricionistas, psicólogo, trabajadora social, urólogo, etcétera, etcétera. Dependerá del momento que el paciente esté transitando, cuáles sean los requerimientos que tenga en ese momento de su enfermedad, en el cual un integrante o algunos integrantes de este equipo multidisciplinario tendrán que intervenir. Finalmente, para terminar, quiero señalar que a lo largo de estos años han ido apareciendo nuevos medicamentos para la esclerosis múltiple. Los objetivos que se plantean para el tratamiento de la esclerosis múltiple son cada vez más ambiciosos, es decir, cada vez pretendemos más de los medicamentos y vamos logrando más cosas de los medicamentos en términos de eficacia, y realmente el panorama que se presenta al día de hoy para una persona a quien se le diagnostica esclerosis múltiple es sustancialmente distinto de lo que era 20 años atrás. Por ejemplo, en cuanto a pronóstico, hoy tenemos más herramientas de tratamiento, realmente nuestros objetivos y nuestras pretensiones son mayores y bueno, en general el pronóstico de las personas es mejor. En este sentido, hemos notado una diferencia importante en el curso de todos estos años. Estamos seguros de que este crecimiento, digamos así, de la terapéutica de la EM va a continuar y espero que en algunos años más podamos tener un control mucho más efectivo de esta enfermedad. Muchas gracias.